Muy buenas tardes. A nombre de Cómo Vamos Nuevo León, les damos la bienvenida a esta primera revisión de Rumbo a un Mejor Congreso, una nueva iniciativa de esta plataforma ciudadana que tiene como objetivo presentar un diagnóstico del Congreso de nuestro Estado y comenzar a pavimentar el camino hacia un entendimiento, monitoreo y diálogo con este órgano legislativo fundamental para el panorama político de Nuevo León. Agradecemos a las y los integrantes del Honorable Congreso del Estado que hoy nos acompañan, así como a las organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada, especialistas y público general por su presencia. De manera especial, extendemos nuestro agradecimiento a la Unidad Cultural de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a su directora, la doctora María Teresa Cedillo Salazar, por ser nuestra institución anfitriona en esta ocasión. Rumbo a un Mejor Congreso representa el segundo de los eventos en el circuito de evaluación a autoridades del año 2025 de Cómo Vamos Nuevo León. En esta primera edición se compartirán los hallazgos de este diagnóstico que busca ofrecer una radiografía integral del Congreso local, así como la metodología y los ejes centrales considerados para presentar el estado, avances, hitos y retos en torno a la profesionalización, transparencia, confianza y representación del Poder Legislativo en Nuevo León. A partir de ello se propondrá una ruta de diálogo abierto y seguimiento entre sociedad civil y grupos parlamentarios, buscando aportar a la construcción de un Congreso más responsable, cercano y eficaz. Para comenzar, cedo la palabra a Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León, para un primer acercamiento a esta coyuntura y estado actual de nuestro Poder Legislativo. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos a la sesión de hoy. Agradecemos particularmente a las y los legisladores locales, al senador Luis Donaldo Colosio, a la titular de la Oficina Ejecutiva Mariela Saldívar, que además de conocer lo que tenemos pensado para el Poder Legislativo local, nos han ayudado mucho en la construcción de ideas de lo que hoy vamos a ver aquí reflejado. Yo creo que Cómo Vamos Nuevo León cumple este año 13 años de evaluación a gobiernos locales. Es el quinto ciclo de evaluación a alcaldes, la cual va a ocurrir la primera en unas semanas. Es la tercera evaluación al gobierno estatal, la que vamos a presentar también en unas semanas. Siempre ha estado la discusión del Congreso local y creo que es importante identificar bien, creemos, cuál es la coyuntura que nos lleva a animarnos a dar ese paso de abrir un diálogo con el Congreso local que durante estos años no habíamos dado. Y me gustaría empezar por ahí, como una reflexión para no perderla de vista de dónde venimos. Lejos de lo que podría pensarse, los ejercicios de evaluación acercan a la ciudadanía mucho más con las autoridades. Lo hemos notado y lo hemos medido en la encuesta. Por supuesto que a nadie le gusta ser mal evaluado y siempre eso genera molestia. Pero también es cierto que abre discusión de la función pública desde otra perspectiva. Algo que nos propusimos cuando empezamos Cómo Vamos es que la discusión pública estuviera mucho más marcada por los datos que por los adjetivos. Y creo que en alguna dimensión hemos avanzado en esta discusión y las discusiones son otras, a veces son fuertes, pero siempre en función de si la autoridad en turno está de acuerdo en que se evalúe de cierta manera, en que se mida ese tema, en que esa no es la manera de medir el avance, y eso en sí mismo cambia la discusión pública y genera más confianza en las autoridades. De hecho, podemos ver en la encuesta cómo la confianza hacia los alcaldes y el gobierno estatal crece. Y el Congreso ofrece esa oportunidad de temas que son muy difíciles de entender para la mayoría de quienes vivimos en el Estado y que son igualmente importantes y que es una oportunidad para que el Congreso, a través de esta discusión pública que proponemos, se acerque más a la comunidad. El Congreso al final padece, no el de Nuevo León,
los congresos locales y federal, una de las instituciones que tiene menor confianza de la ciudadanía. De hecho, si vemos en la encuesta que levanta el INEGI de instituciones públicas, el extremo de confianza es la Guardia Nacional y con casi 6 de cada 10 confían en esta institución, y el Congreso y los partidos están en el extremo opuesto. Por otro lado, venimos, pues sí, de un momento complejo, tenso, infértil en la vida pública de Nuevo León, que fue la legislatura pasada, un conflicto que empezó con algunos puntos en 2021, que se acrecentó en 2022, que tuvo su punto más complejo en 2023 y que todavía en 2024, empezando la actual legislatura, tuvo un mes de septiembre complicado. Afortunadamente ya no estamos ahí. Y al final, un poco, ¿cuál es la posición de la ciudadanía en este sentido? No podemos, tenemos que participar en esta dinámica. Esa fue la reflexión. Y este es un ejemplo de por qué, de una dinámica en general indeseable, independientemente de quién asigne responsabilidades de cada lado. Y lo tercero es porque en algunos temas críticos sí hay una ausencia de la discusión legislativa. Y voy a poner para lo que para muchas organizaciones especialistas es el tema que lo ejemplifica, que es la coordinación metropolitana. La coordinación metropolitana en una ciudad que pasó en un periodo de 10 años de ser una ciudad relativamente mediana a ser la segunda área metropolitana más grande del país, con 5 de los municipios de mayor crecimiento en México, y que al final ha derivado en que haya instituciones informales sujetas al vaivén político porque no hay una ley que coordine y que obligue a los actores públicos a coordinarse y no a entrar en una dinámica donde pues cada quien se alía con quien mejor le compete a sus intereses políticos. Llevamos 10 años en esta discusión, no es una responsabilidad de una legislatura ni mucho menos, es un déficit de la discusión legislativa. En 2015 se formó la Asociación Mexicana de Alcaldes, se disolvió. En 2021 se formó la Mesa Metropolitana de Alcaldes con una buena sinergia entre el gobierno estatal y los alcaldes, que también se rompió. Y ahora hay una nueva mesa de coordinación metropolitana, pero que al final lo que refleja es el Congreso tendría que ser parte esencial de esa discusión. Entonces, en ese contexto es que decidimos plantear esto en 3 momentos. El primer momento nos llevó un par de años de reflexión. Agradecemos de nuevo a las conversaciones que hemos tenido con varios de quienes nos acompañan el día de hoy. La tarea legislativa es una tarea más difícil de cuantificar, a diferencia de la tarea de un alcalde o del Estado, donde simplemente hay o no mejor movilidad, hay agua o no. Aquí hay visiones encontradas, incluso entre quienes piensan que deberíamos irnos por una ruta u otra, pero que como parte de esta reflexión queremos plantear algunas preguntas a lo cual invitamos a responder durante los siguientes meses. Entonces nos llevó 2 años, Nisi nos va a compartir algunas de estas reflexiones de esta indagación de un par de años y después en el panel nos gustaría profundizar algunas ideas. Lo que proponemos es tener un diálogo con las bancadas, con los grupos sociales, varios que nos acompañan hoy, para definir algunos puntos de importancia a seguir en la actual legislatura. Empezar con aquello en lo que coincidimos que el Congreso debe avanzar y plantear una agenda mínima compartida con el sector social. Y eventualmente llegar a una evaluación general, ahora sí del Congreso, a partir de 2027.
No quiere decir que durante este tiempo no podamos elegir algunos temas a seguir, pero queremos que sea un diálogo conjunto, queremos que las bancadas participen y preferimos que sea estratégico en cuanto a construirlo con tiempo y tener un diálogo y considerar perspectivas de los diferentes participantes. Y al final, ¿a dónde nos debe llevar esta reflexión? Primero, olvidarnos un poco, como lo hacemos con los alcaldes y el gobernador, en la figura como tal del alcalde o del gobernador, y más bien ver si está contribuyendo a 3 tareas el Congreso. La primera es si Nuevo León tiene el marco normativo que necesita. Creemos que esa es la pregunta detrás al final de la labor legislativa. ¿Tenemos o no el marco normativo que requiere Nuevo León? Seguramente en algunos puntos sí, pero claramente en algunos puntos no. Lo segundo es si el Poder Legislativo está cumpliendo con su rol de contrapeso que la Constitución lo obliga a cumplir. Y eso tiene que ver mucho con su tarea de fiscalización de la hacienda pública, con los espacios de rendición de cuentas a las autoridades estatales, pero también municipales, y con los nombramientos adecuados de los representantes de instituciones como la Auditoría Superior o la Fiscalía. Y finalmente, si el Congreso representa efectivamente a la ciudadanía o no. Y ahí hay diferentes formas de medirlo y de verlo. Vamos a compartir qué dice la encuesta Así Vamos, que es la primera vez que abordamos el tema del Congreso con la gente y donde creemos que se debe construir un Congreso que verdaderamente represente a los intereses de la comunidad. ¿Qué sigue? Además de escuchar los resultados de un primer análisis y discutirlo a mayor profundidad con quienes agradecemos y que presentaremos que nos acompañan. Abrir diálogo, ese ha sido nuestro punto, ese es nuestro propósito. Abrir diálogo tanto con grupos ciudadanos, que esperamos sea un diálogo amplio. Vamos a proponer un par de cosas que creo que al propio Congreso le va a parecer interesante para ir más a fondo a los distritos, y también abrir grupo, desde luego, con los grupos parlamentarios. Este es un espacio abierto a la discusión, por lo que creemos que un mejor Congreso, o que Nuevo León tenga el Congreso ejemplar de México y el que necesita, es al final nuestro propósito y nuestra encomienda con este paso que damos. Así que de nuevo gracias y pues bienvenidas y bienvenidos a la discusión. Muchas gracias a nuestro director por este necesario panorama, y para continuar invito a este podio a Nisi Valdovinos, gerente de incidencia de Cómo Vamos Nuevo León, para la presentación del trabajo investigativo, metodología y puntos críticos que desde la plataforma se proponen para este diagnóstico. Bienvenida, Nisi. Pues nuevamente agradecerles a todas y a todos los que están por acá presentes, en especial a las y los legisladores que pues están aquí para escuchar este análisis. Y antes de comenzar, me gustaría contarles un poco pues de qué está compuesto esto que realizamos desde Cómo Vamos. Este análisis se compone de 3 fuentes de información. La primera es una consulta con especialistas que comenzamos a realizar desde el año 2023. En esta consulta entrevistamos a profundidad a 20 expertos, expertas, legisladoras y exlegisladores, que por cierto agradecemos a quienes participaron en esta parte de la consulta. Realizamos también un análisis de 42 experiencias locales, nacionales e internacionales. Exploramos 35 indicadores cuantitativos. Hicimos un diseño metodológico para la revisión cualitativa de iniciativas de ley y por último realizamos un focus group con especialistas. También, como ya lo mencionaba Luis, a través de la encuesta Así Vamos, que como muchas y muchos de ustedes ya conocen, en el 2024 agregamos preguntas sobre la percepción de la gente del Congreso del Estado de Nuevo León.
Esta encuesta se levantó en 4.954 hogares durante el 2 de septiembre al 30 de octubre de ese mismo año, y la encuesta tiene un nivel de confianza de 95% y 1.4 de margen de error, a nivel estatal. La encuesta es representativa por sexo en 11 municipios del área metropolitana y en 3 regiones del estado. Por último, hicimos un análisis de información pública disponible este año, en la cual hicimos una búsqueda exhaustiva en la Plataforma Nacional de Transparencia, las páginas oficiales de la Auditoría Superior del Estado, del Congreso del Estado. Adicionalmente, hicimos solicitudes de información de aquella información que no encontramos en dichos portales. Tuvimos sesiones de retroalimentación con los grupos legislativos y pues realizamos este análisis en el periodo de septiembre a noviembre de este año. Para iniciar, quisiéramos compartirles que de manera transversal observamos que si bien el Congreso cumple con requisitos básicos en temas de transparencia, encontramos que la información está limitada. Es decir, no nos permite tener un desglose a mayor profundidad y con mayor detalle, lo que acota el análisis que estamos presentando. En general, destacamos que la información, por ejemplo, proactiva, no tiene estándares y no está en formatos accesibles que nos permitan, como lo mencionaba, llegar a este análisis. Por ejemplo, en el caso de las iniciativas, detectamos que hay una disparidad en el total de las iniciativas que en este año, primer año de la legislatura que analizamos, pues no coinciden en los diferentes canales. Por ejemplo, en la página del Congreso se menciona que hay 1,000 iniciativas en proceso, en contraste con los reportes de actividades de los legisladores que dan una suma de 501, y por último en la Plataforma Nacional de Transparencia encontramos 600. Es decir, pues la información por ahí tiene inconsistencias. Como lo mencionaba Luis, la idea de este análisis es responder 3 preguntas en 3 grandes rubros. En el primero, en legislación, pues buscamos responder con el análisis si Nuevo León tiene el marco normativo que necesita, pero también si las y los legisladores están trabajando por él. Y encontramos que la respuesta pues está limitada, ya que hay indicadores, por ejemplo, como las iniciativas presentadas o el rezago legislativo, pues que no nos permiten llegar a responder a totalidad de esta pregunta. También hay otros indicadores como la asistencia o la cantidad de sesiones de las comisiones que si bien nos permiten tener un zoom más preciso, por ejemplo, en el caso de la asistencia, vemos que en este primer año asistieron al 100% de las sesiones los diputados, sin embargo, no podemos distinguir si los legisladores estuvieron en toda la sesión o si esa asistencia es virtual o presencial, no se permite ver en la información disponible. También en el caso de las sesiones por comisión, por ejemplo, con la información disponible, podemos ver que hubo comisiones que sesionaron menos de 10 veces en este primer año, por ejemplo, la de Educación, Cultura y Deporte, que preside la diputada Perla Villarreal, y la de Vigilancia, que preside la diputada Cecilia Robledo. Por el contrario, vemos que hay comisiones que sesionaron apenas una sola vez ese año, por ejemplo, la de Bienestar, Derechos Humanos y Pueblos y Comunidades Indígenas y Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál ha sido la agenda de las y los legisladores? Al analizar qué es lo que se está legislando, podemos ver que hay puntos en común. Por ejemplo, encontramos temas de bienestar animal, salud, medio ambiente, que si bien ya en los subtemas hay diferencias entre los grupos legislativos, movilidad, equidad de género, seguridad. También hay una agenda muy específica de algunas bancadas, como temas de transparencia, anticorrupción, derechos humanos, desarrollo económico, escolaridad y juventud. Si lo contrastamos con lo que piensa la gente que debe ser una prioridad, en contraste con la encuesta Si Vamos, las personas pues señalan con mayor prioridad problemas como la congestión vehicular, deficiencias en el transporte público, mala calidad de infraestructura vial, servicios públicos deficientes, falta de áreas verdes, robo, delincuencia organizada, contaminación del aire. Y por último, nuestros especialistas y varios especialistas han mencionado que la transparencia, el sistema de justicia, las reformas en materia electoral y la coordinación metropolitana, pues son temas pendientes a legislar. Pero ¿qué sí se ha logrado aprobar durante este primer año?
Si bien, bueno, aquí podemos ver una tabla en la que muestra lo que se ha aprobado por la actual legislatura este primer año, observamos que la mayoría de las iniciativas pues sí tienen una relevancia de fondo, pero hay algunas que implican un cambio normativo mucho más integral y profundo y otras solo algún tipo de fortalecimiento, por mencionar algunas. Por ejemplo, la reforma a ley ambiental pues ha sido una referencia que se ha tomado inclusive a nivel nacional. Y también pues es importante destacar que ha habido avances en reformas, por ejemplo, para los feminicidios, en temas de seguridad pública, etcétera. Es importante mencionar que hay temas en los cuales el Congreso sí avanzó, sin embargo, algunas de estas iniciativas fueron vetadas por el Ejecutivo, como las reformas catastrales, la ley electoral por paridad de género, reformas de la ley de movilidad y la ley de coordinación de hacendaria del Estado. Si bien esta herramienta del veto existe para generar contrapesos en los poderes, cuando no amerita su uso, a quien más termina afectando es a la ciudadanía. En el segundo rubro de contrapesos, intentamos responder si el Congreso ejerce debidamente su rol como contrapeso sobre lo que la Constitución le ordena. Y para responder esta pregunta tendríamos que analizar cómo ejercen las y los legisladores sus funciones jurisdiccionales, revisar el cumplimiento de sus tareas de nombramiento, evaluar la forma en la que el Congreso supervisa el uso efectivo de recursos públicos y verificar que se lleven a cabo las glosas, comparecencias y puntos de acuerdo. Sin embargo, realizar este análisis es complejo. En cuanto a los juicios políticos, si bien sabemos que se han presentado acciones y la Comisión Anticorrupción ha sesionado, hay casos que se han limitado a ser parte de una disputa política. Respecto a los nombramientos pendientes, reconocemos que la actual legislatura haya alcanzado los consensos para designar a Javier Flores Saldívar como fiscal general y a Carlos Mendoza como integrante del Consejo de la Judicatura. Sobre la comprobación fiscal, es una complejidad más, ya que aunque la Auditoría Superior del Estado, que es el órgano auxiliar del Congreso, pues está ahí para realizar esta tarea, enfrenta limitaciones importantes. Encontramos que la información que tiene disponible, por ejemplo, como las cuentas de los municipios, solo existe información pública hasta 2023. Y por otra parte, aunque los exhortos que emite la auditoría se turnan a las autoridades investigadoras correspondientes, pues dificulta su seguimiento, ya que solamente queda como un exhorto y no hay claridad sobre el estado de dichas observaciones. Por último, en el rubro de representación, intentamos responder a la pregunta sobre si el Congreso representa o no los intereses de la ciudadanía. Al analizar la información disponible sobre los mecanismos que consideramos tiene el Congreso para abonar a esta cercanía y representación, observamos, por ejemplo, que en el caso del bono de gestoría es difícil comprobar su efectividad, que no existe información suficiente, por ejemplo, de las mesas de trabajo que se realizan en el Congreso para poder dar un adecuado seguimiento, y que no existe una agenda pública para implementar mecanismos como el Parlamento Abierto, que por ejemplo había una comisión especial sobre Parlamento Abierto que no se integró y que no está vigente. Para tratar de entender aún más lo que piensa la ciudadanía, como lo adelantaba Luis, en la encuesta, que aquí cabe aclarar que este año, en 2024, alcanzó a medir a las y los legisladores de la anterior legislatura, pero nos permite entender un poco cómo está el conocimiento de la ciudadanía respecto al legislativo. Vemos que 8 de cada 10 personas dicen no conocer a su diputado o diputada. También preguntamos si considera que los diputados son honestos y solo el 37% respondió de esta manera. Por último, preguntamos si aprueba o desaprueba el trabajo que realizan el Congreso y, como podemos ver, si lo comparamos con los alcaldes o el gobernador o el presidente, repito, de ese año, pues está en último sitio, y aquí vemos un poquito más polarizada la opinión, mientras que el 47 dice que no aprueba, el 46 lo aprueba. Y aquí otra cosa importante a mencionar es que en el caso del Congreso, el 7% de la población en esta pregunta respondió que no saber.
En ese sentido, como lo mencionamos al inicio, queremos destacar que pues esta es una primera radiografía del primer año de la legislatura. Creemos que este análisis es un punto de partida para poder seguir avanzando y buscar la mejor manera de seguir observando al Poder Legislativo y poder avanzar en los diferentes temas que siguen pendientes para Nuevo León. Gracias. Muchísimas gracias, Nisi, por esta importante perspectiva. Y concluida esta primera etapa, damos paso al diálogo con especialistas, para el cual damos la bienvenida e invitamos a pasar a este estrado a Lorena de la Garza, Mariana Niembro e Ivonne Bustos, de quienes leeré a continuación sus semblanzas. Lorena de la Garza es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público. Ha sido diputada local por Monterrey en 2 ocasiones y actualmente preside la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado. También fue presidenta de la Mesa Directiva 2024 y 2025 y de la Comisión Anticorrupción, promoviendo la transparencia y el fortalecimiento institucional. Su trayectoria abarca responsabilidades en los ámbitos municipal y estatal, así como participación en campañas electorales e impulso de acciones en movilidad, derechos de las mujeres, seguridad y educación. Bienvenida, Lorena. Por su parte, Mariana Niembro es politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, enfocándose al estudio del poder legislativo. Es a su vez cofundadora y directora de Borde Político, una asociación civil que utiliza las tecnologías de la información para fortalecer los procesos de participación ciudadana en el poder legislativo y el poder judicial mexicanos. Su trabajo se ha enfocado en fortalecer la representación y participación política de las mujeres a través de plataformas como AUNA, de la cual es cofundadora, así como en impulsar cambios desde los congresos a través de procesos de toma de decisiones abiertos y colaborativos. Igualmente, Mariana, bienvenida. Y finalmente nos acompaña Ivonne Bustos, quien es internacionalista egresada del Tecnológico de Monterrey con maestría en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera profesional la ha desarrollado principalmente en el sector público, trabajando para el Gobierno del Estado de Nuevo León, el municipio de Monterrey y el Congreso del Estado, así como en el ámbito federal para el Infonavit. Tiene amplia experiencia en comunicación política, gobernanza, derechos humanos, medio ambiente y en igualdad de género. Se ha desempeñado en 2 ocasiones como diputada local en las legislaturas 71 y 75, presidiendo en esta última la Comisión del Medio Ambiente y la Comisión de Ciencia y Tecnología, además de ser integrante de la mesa directiva del Congreso Estatal. Fue secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres en el arranque de la presente administración y actualmente se desempeña como consultora de proyectos de comunicación para instituciones gubernamentales. Bienvenida, Ivonne, y en el estrado las acompaña Luis Ávila para la moderación de este panel. Y sin más, les cedo la palabra dándoles la bienvenida. Bueno, pues de nuevo gracias. Agradecemos que nos puedan compartir sus reflexiones sobre cómo podemos contribuir a mejorar la dinámica del Congreso local desde la perspectiva diversa que su experiencia les permite reconocer. Y me gustaría empezar y agradecer a quien fue presidenta del primer año de la actual legislatura, donde se notó un cambio positivo en la dinámica. No ha sido sencillo seguramente enarbolar ese cambio, y que fue motivo ese año del breve análisis que hoy presentamos. Pero me gustaría, Lorena, reiterarte el agradecimiento y empezar contigo con una reflexión de cómo ves hoy al Congreso de Nuevo León y algunas primeras ideas que ya iremos profundizando de cómo podemos contribuir desde diferentes partes a mejorar esta dinámica. Bienvenida. Gracias, Luis. Pues primero, muchas gracias a Cómo Vamos, a Luis y a todo su equipo por invitarnos a esta nueva dinámica. Empezamos a platicar sobre esta iniciativa de evaluar el Congreso pues prácticamente desde que empezó la legislatura pasada, que recordemos, ahorita aquí están varios de mis compañeros diputados, pero fue un momento mucho menos agradable de lo que es el Congreso. Esta legislatura, ¿se acuerdan?, empezó con un momento de algidez política.
Veníamos de mucho conflicto, 7 meses de parálisis legislativa, bastante tensión, veníamos de un proceso electoral, o sea, fue un arranque, el primer semestre, digamos, muy complicado. Entonces, cuando Luis llega conmigo y me dice, vamos a evaluar, yo, ¿qué evalúas, hombre? Si no, tenemos 7 meses de rezago y aparte apenas vamos empezando, o sea, espérame. Y luego ya cuando las cosas van mejorando un poquito y se van encaminando, seguimos Luis y yo esta conversación y le digo, oye, sí es importante que también haya observación sobre el Congreso, porque yo misma como legisladora y como servidora pública reconozco que el Congreso, los congresos en general siempre son como la autoridad más alejada, que tienen ahí un misticismo bizarro que la gente no sabe bien qué es ahí, pero también reconozco que hay mucha falta de participación ciudadana con el Congreso. Y ahorita voy a irme a una de las partes del análisis que hacían ahorita en la presentación. Entonces yo le decía a Luis, hay que tener cuidado también en cómo evaluamos al Congreso, porque la presión para un legislador que cada 3 años va a una elección, pues no es menor, porque aparte los que estamos ahí emanamos del voto popular, llegamos ahí por el voto. Entonces, siempre tenemos también agendas políticas que cumplir y esto no lo quiero como satanizar, porque al final pues todos representamos también plataformas, ¿verdad? Y hay que ser honestos, o sea, tener esa transparencia y todos tenemos agendas, tanto personales como de partidos o de movimientos o de tus vecinos o de causas. Pero no podemos caer en la trampa de querer medir a un legislador y luego ya te acuerdas que platicamos de ese término, de caer y provocar el populismo legislativo. Porque es una dinámica muy lastimosa que luego viene a abonar a otros problemas del Congreso, como el rezago, como los expedientes congelados, como el cabildeo efímero, etc. ¿A qué me refiero yo con populismo penal? Ay, voy a agarrar vuelo ahora. ¿A qué me refiero yo con el populismo penal? Voy a poner un caso bien práctico. Sale una nota hoy en un medio de comunicación, un vecino tiró su bote de basura completo por la ventana y provocó un incendio en el baldío de al lado y al día siguiente van a tener a un legislador presentando una iniciativa para tipificar en el Código Penal una sanción a los vecinos que tiren basura por la ventana. ¿Por qué? Porque se va a subir a la agenda de un medio y pues le va a generar algunas noticias y pues sus vecinos van a saber que está trabajando y lo va a poder comunicar y va a poder tener agenda y va a poder convocar a una sesión de comisión, etc. ¿Pero realmente estás causando impacto en la ciudadanía? Pero si lo midiéramos por cantidad de iniciativas presentadas, pues ahí tendría una palomita, ¿verdad? Y luego le decía yo a Luis también, ¿cómo vas a evaluar también a un legislador por iniciativas aprobadas si no depende de él? Si es un cuerpo colegiado, o sea, en el Congreso de Nuevo León somos 42 diputados que estamos divididos en comisiones de trabajo. Pues si el presidente de la comisión a la que cayó tu expediente no ha tenido el tiempo, la disposición, el interés, lo que sea, de hacer un dictamen para mover tu iniciativa, pues eso te va, no es tu culpa, ni pues tienes formas de obligarlo, ¿verdad? Sí, vas a calificarlo por el impacto social de la iniciativa, ¿ok? Pero si esa iniciativa, voy a poner un ejemplo, una reforma de la ley de educación para hacer escuelas inclusivas, pero si a eso no le empatas un capítulo en el presupuesto, eso nunca se va a convertir en una política pública tangible, va a ser una buena intención. Entonces, no es, y por favor no me lo tomen a mal de que sea una resistencia a la evaluación, no. Yo soy una convencida de que los que somos servidores públicos ahorita tenemos que tener como misión permanente dignificar el servicio público. Y una cosa muy importante es dignificar el trabajo que hacen el legislador y las legisladoras. Entonces, no es una resistencia a la evaluación, pero sí es un llamado a cómo vamos a hacer una evaluación muy responsable que no provoque otros problemas o que no provoque que los diputados anden haciendo trabajo que no les corresponde tampoco. Le decía a Luis, o sea, es muy diferente cómo calificas a una autoridad ejecutiva que toma decisiones, que tiene incidencia, que tiene un equipo de trabajo, toda una estructura orgánica, que tiene presupuesto, versus a un diputado. Yo me acuerdo en la legislatura pasada, que en ese entonces me tocó presidir la Comisión de Movilidad. Hicimos una reforma integral a la ley de movilidad, hicimos una, no homologación porque no fue igual, pero pues tratamos de empatarlo lo más posible a la Ley General de Movilidad. Isabela Leal, que es una abogada brillante de la Libre Derecho, que se fue después becada por el gobierno de Estados Unidos con la beca Fulbright a Harvard, era mi secretaria técnica en la Comisión de Movilidad.
pero era una secretaria técnica de la Comisión de Movilidad para ver casi 100 expedientes. Entonces, ¿cómo le haces para hacer ese trabajo? Contratemos personal. ¿Cómo le vamos a hacer para no pasarnos del tope que nos pone la Ley de Disciplina Financiera en cuanto a contratación de personal? Y dos, las contrataciones en el Congreso, se va a escuchar bien feo, pero es la verdad. La verdad es que las plazas no son atractivas porque pagan bien poquito a los asesores y al cuerpo técnico y no tienen prestaciones. ¿Por qué? Porque son contratos eventuales. Porque tienes la dinámica de que cada 3 años pues cambias al personal del Congreso, por lo menos cada 3 años que hay un cambio de legislatura. Entonces, ¿con qué presupuesto tú, el legislador, vas y dices, quiero traerme al mejor de los mejores y que le dedique tiempo a trabajar la legislación de Nuevo León? Si tenemos como un pasito atrás en competitividad, pues claro que todos se van a querer ir a los grandes bufetes de abogados, ¿verdad? O a trabajar como asesores jurídicos de los ejecutivos, tanto municipales como estatal o al Senado de la República, o con los diputados federales que tienen más presupuesto, no sé. Entonces, son retos pues bastante complicados, pero no sé si esa es la palabra adecuada, que tiene el Congreso como cuerpo colegiado como para decir, evaluamos esta serie de atributos y entonces te ponemos una calificación a ti como legislador. Porque hay otras tareas que luego tampoco dependen del Congreso. Ahorita que decían, la disparidad en cuanto al del dato de iniciativas presentadas. Yo quiero pensar que hay una persona o de la Oficialía Mayor o del área de informática ahorita nervioso pensando que alguien lo va a regañar, porque no coincide el número. Porque el que sube la información a la página de internet es diferente al jurídico, es diferente al oficial mayor que lleva el conteo de todo esto. Entonces, no están, te voy a poner un ejemplo, no están arriba todas las actas de sesiones o de comisiones. ¿De quién es la culpa? ¿Del legislador? No. ¿De la niña la niña que levanta las actas todos los días en las sesiones? Pues no, porque a lo mejor ella ya la pasó, pero el cuate de sistemas tiene un rezago ahí en documentos, porque es una persona, en documentos para subir, o no le han pasado los archivos en el formato correcto, no sé. Entonces yo digo, me vas a calificar a mí por eso y tengo que ver en el sistema del Congreso. Entonces esas son nuestras complejidades y perdón por la extensión. Muchas gracias, Lorena. Creo que describes muy bien lo difícil que es hacerlo y por eso nuestra propuesta de saque no es una evaluación. Hemos visto muchísimos ejemplos, revisamos ejemplos muy robustos de cosas que se han hecho y que por el afán de evaluar de entrada terminan no siendo útiles. Pero a la vez pese a la complejidad, no podemos darnos el lujo, creemos, y esa fue la conclusión, de no entrarle a entender mejor la dinámica del Congreso y a partir de una eventual evaluación contribuir a mejorarla, pero justamente por esa complejidad vamos paso a paso. Y alguien que se ha enfrentado a esa complejidad desde un trabajo admirable que hacen en Borde Político, organización que nace el mismo año que Cómo Vamos, y que ha aprendido de varios fracasos y éxitos en la dinámica legislativa, es Mariana, que sería bueno, Mariana, que nos compartieras justamente en este entorno complejo, cómo entrarle al Congreso y qué has aprendido tú desde tu experiencia en el Congreso Federal. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí y que pues se retome las historias de fracasos de Borde Político, que la verdad son muchas, pero justo pues creo que podemos abonar en estos intentos de querer acompañar al Congreso, hay que decirlo, ¿no? Porque creo que desde Borde lo que hicimos fue como somos unos apasionados del Congreso y creemos que obviamente es la institución democrática por excelencia, es la institución en donde se ve la diversidad social de nuestro país, ¿no? Entonces siempre hemos creído que necesitamos acompañarles, evaluarlos, y evaluar es parte de eso, ¿no? Porque si no los evaluamos, pues no existe. Y creo que ya vimos, yo traía también los datos del ENSIG, pero eso fue lo que nos motivó, porque, por ejemplo, veíamos en los medios que salían nada más las golpizas en la Cámara de Diputados, ¿no? Toda esa sordidez que pasa, pero también hay un montón de cosas atrás que la gente no se entera, ¿no? Y que nosotros sí podíamos ir a las comisiones, darle seguimiento y decíamos, ¿por qué las personas, por qué está tan mal evaluado el Congreso? ¿Por qué tanto los partidos políticos como los congresos son las peores instituciones, ¿no?
Y pues por eso empezamos a hacer Borde, para tener información más allá de los medios que nos dan la nota sórdida y amarillista que obviamente no construye ciudadanía ni democracia. Y bueno, nos topamos, empezamos en 2012 y nos topamos pues con un congreso que tiene cierta transparencia, datos públicos, que no es lo mismo que dato abierto, y te topas con unos sitios web que no te dicen nada, ¿no? Que es muchísima información y que a la persona, nosotros porque somos unas personas ñoñas del Congreso, pero a cualquier persona, ciudadano que se quiera meter, no entiende absolutamente nada. El lenguaje legislativo está completamente ¿no? lejos de la ciudadanía, de las necesidades de la ciudadanía. Entonces, veíamos esta necesidad como de traducir qué se hacía en el Congreso, por qué nos debe de importar, por qué nos debe importar la política. En ese lugar se aprueban los presupuestos, los impuestos, ¿no? Y entonces eso afecta nuestra vida cotidiana, ¿no? Y por eso nos tiene que importar. Entonces nos dimos a la tarea de, la verdad hay que decirlo, hackear las páginas, ¿no? Las hackeábamos y bajamos toda la información porque no había datos abiertos. En el Congreso Federal, pues bueno, mal que bien, pues sí, avanzan, ¿no? Las gacetas es muy buena, los buscadores, etcétera. O sea, sí hay un avance con respecto a los congresos locales, pero bueno, y también está acompañado con el SIL, que es el sistema de información de la Secretaría de Gobernación, que también está muy bueno. Entonces hacíamos como, pues ¿no? Hackeábamos todo eso e intentábamos con unos programadores ahí hacer una evaluación. Y de las primeras preguntas nos hicimos las mismas preguntas que ustedes, ¿no? ¿Qué evaluamos? ¿Qué es importante? ¿Qué no? ¿Cómo le hacemos para no generar unos incentivos súper perversos de, bueno, entonces el que apruebe más, el que presente más iniciativas? Y por supuesto que pues, una persona que hoy está en el Congreso Federal, que estaba en otro partido, ¿no? Era el que más, porque tenía un ejército de asesores y presentaba 15 iniciativas a la semana. Entonces, obviamente él salía y dijimos, no, esto está súper perverso, hicimos un cambio y ya sopesamos, porque la verdad hay que decirlo, y ustedes lo saben mejor que nadie, hay diputados de primera, de segunda, de tercera y de quinta, y obviamente no los puedes evaluar igual, también, ¿no? O sea, como que… Entonces, bueno, es muy complejo cómo vamos a evaluar su trabajo cuando también tienen que estar en territorio. En fin, es de una complejidad absoluta, pero también les quiero decir que nos atrevimos a dar ese paso y obviamente fuimos muy criticados porque siempre te va a faltar algo. Es una labor muy, muy sofisticada, muy difícil de medir, pero hay que evaluarlo. Y hay que evaluarlo porque si no, no existe su trabajo. Y es importante que exista un congreso, que sea un congreso, que tengamos un congreso fuerte, que sea contrapeso al Ejecutivo. Yo no sé ustedes, pues yo estoy cansada de que todo el mundo, nadie sabe que es su diputado, ese también era una pregunta básica. ¿Quién es tu diputado? Nadie sabe, pero todo el mundo sabe quién es el gobernador, todo el mundo sabe quién es la presidenta, ¿no? Entonces, ese foco en el Poder Ejecutivo me parece que creo que hay que cambiarlo y es una tarea colectiva. Y hay que entrarle a la evaluación, porque lo que no se evalúa no se mejora, como dice México Evalúa, ¿no? Y entonces, pues eso, hay que dar pasos ante la evaluación, hay que ver cuáles son los incentivos que hacen que de verdad ustedes quieran hacer diferente su trabajo, ¿no? Una parte fundamental es obviamente la participación. Nosotros creemos que sí traen una legitimidad del voto, pero el voto ya no es suficiente. El voto no es un cheque en blanco. Entonces sí queremos, me parece que para que la representación la podamos abordar desde toda su complejidad, darle un giro, pues hay que participar y participar acompaña a la representación, porque se nos ha olvidado que la representación pues es una relación como de pareja, ¿no? O sea, en donde hay hay dos personas, está el representante y está el representado, y se nos ha olvidado esa persona y creemos que porque ya nos firmó, ¿no? En 3 años vamos a regresar y a pedirle el voto o lo que sea, y pues me engañaste, o sea, ¿no? Me engañaste, no me cumpliste, y entonces vienes otra vez a pedirme, pues ahí está la desconfianza en los partidos políticos y en el Congreso. Entonces necesitamos dar pasos juntas y juntos. Me parece que hay que aprovechar que todavía hay una sociedad civil que la verdad, o sea, la verdad, yo creo que ustedes son muy considerados. Nosotros sí salimos sin avisarle a nadie y no saben de verdad, bueno, nos costó que la segunda vez que presentamos el Board Score en el Senado nos hackearon y nos tumbaron las bases de datos, ¿no? Entonces, la verdad es que qué mejor
que estar construyendo juntas y juntos esta primera evaluación. Ahí la dejo en mi primera participación. Gracias, Mariana. En la biografía de Ivonne, que ha sido muchas cosas, es también una aguda analista política, escribe en prensa, y me gustaría, Ivonne, un poco que retomaras, creo que Lorena situó muy bien la complejidad y Mariana la importancia. ¿Tú cómo ves el panorama que te ha tocado verlo en legislaturas muy distintas? Ahorita estamos en la legislatura 76, 77 y tu primera incursión fue en la 71. Afortunadamente estás muy joven, pero te ha tocado ver un panorama electoral amplio. ¿Cómo lo ves y cómo ves a Nuevo León y cómo ves al Congreso en esta tesitura situada por Lorena y por Mariana? Muchas gracias Luis, buenas tardes a todas, a todos. Y saludo también aquí a ex compañeros de la legislatura 71, Luis Donaldo Colosio, perdóname, 75, sí, los de la 71 están ya en la casa de retiro. No, no es cierto, mis amigos, ya los voy a ver pronto. A Mariela Saldívar, y también voy a nombrar a Iraíz, que era la asesora estrella de Luis Donaldo, yo diría de MC, y también rebotamos varias cosas, y por supuesto Armida Cerrato, que es ya una decana en el tema legislativo y además fue nuestra primera oficial mayor, así es que nos sentimos muy orgullosos de ella, hoy diputada local. ¿Dónde está Claudia Tapia, que no la veo? Ay, mi güerita querida, amiga y compañera, no te había visto, amiga. Pues decirles que sí, efectivamente, el tema legislativo es complejo. Es complejo, es un ente que no tiene una sola cara, supongo que por eso, Mariana, la gente se centra más sobre el Ejecutivo porque sabes a quién le tienes que pedir cuentas y es una sola persona. Aquí, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, son 42 legisladores, legisladoras, a nivel federal son 500 en la Cámara de Diputados, pero en el Senado tiene 128. Entonces, en esa diversidad y en esos grupos tan amplios se pierde el trabajo. Entonces, te haces bolita y aguantas, ¿sabes? Todos lo que te tiran, tanto los ciudadanos como la prensa, por ejemplo, en temas de sueldos, salarios, dietas, ¿no? Oye, hubo un incremento en la dieta y ahí sí, somos 42, 500 o 128, todos así. Aguantamos y resistimos. En tema de bonos legislativos, en el caso de Nuevo León, misma historia. Oye, que subieron el bono o cambiaron el reglamento y ahora en el bono entra cualquier cosa y también entre todos lo sorteamos. Pero cuando ya te vas al trabajo legislativo personalizado, pues entonces entras a un mundo sin fin, Alicia en el País de las Maravillas, es un laberinto, ya es complejo. Además, la productividad también varía, y varía porque tú puedes ir a trabajar y ser una legisladora o un legislador comprometido, como creo que los que estamos aquí lo somos. Ahí también saludo aquí a Perlita, que también es muy activa y productiva legislativamente hablando, pero también puedes navegar en el mar de los 42, de los 500 o de los 128 y no hacer nada. Literal, pasar. Y entonces, bueno, vamos a tratar de ver cómo podemos darle seguimiento. Por eso es que la gente, cuando ve todo eso y por la acción que cometa uno, los errores que cometan algunos, entonces ya te evalúan a todos. El caso de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, en el Congreso, que se conecta a la sesión desde la cancha de pádel, que es un tema, y ya por eso entonces toda la gente se queda, porque además mediáticamente es atractivo, y entonces la gente ya se queda con esa percepción de que todos son flojos, tal, y los que están trabajando, que le meten todo el corazón, que quieren sacar adelante iniciativas muy importantes, pues entonces ahí se pierden. Allá van los diputados, ¿no? Y entonces ese es complejo. Y en ese punto hay que encontrar patrones en el caos para poder
ver cómo podemos dar seguimiento a la tarea legislativa, que es altamente relevante y que tiene una implicación directa en la vida de toda la ciudadanía. Entonces, por eso es muy importante. Yo coincido al 100% con lo que comentaba Lorena. Porque además entra el factor político y entonces pues hay muchos incentivos perversos en todo esto. Sin embargo, creo que sí es necesario, y yo felicito a la plataforma Cómo Vamos, de quererse meter a ver la manera en la que se pueda dar seguimiento a lo importante, que yo creo que hay mucho trabajo por hacer y además confío plenamente en Lorena porque además de ser amiga, yo sé que es muy entregada al trabajo, es muy profesional y además tiene la fuerza hacia adentro de la legislatura para poder llevar a cabo muchas de las cosas que plantea aquí el equipo de Cómo Vamos, que además son personas muy profesionales y de verdad felicito su trabajo, porque creo que se pueden cambiar muchas cosas. Y a Luis Donaldo le consta, estábamos juntos en COCRI, que es la COJUPO de las cámaras federales, y hay muchas cosas que se pueden cambiar, desde la plataforma del Congreso, en la página, cosas que se pueden ir subiendo, ordenar las bases de datos, como comentaba Mariana, porque imagínense, tuvo que hackear, previamente me contaba eso y cuando dice, sí, entonces hackeamos la página, yo le decía, hackearon, sí, literal, para poder obtener la información. El Congreso tiene sus controles, sus propios controles para los bonos de gestoría, para ciertas cosas. El problema es que cuando ocultas la información, entonces ya parece que algo turbio hay. Y como legisladora yo diría, bueno, pues yo sí entrego las facturas, entonces sí tiene mecanismos. El tema es que no están expuestos, entonces yo creo que hay cosas que sí se pueden mejorar y desde ahí hacer mucha diferencia para que también sea atractiva la página para las personas ciudadana común, porque cuando te metes a la página del Congreso, tan solo para buscar currículum de diputadas, de diputados, ver temas de otras legislaturas, o ver lo que están haciendo, los proyectos que hay, mesas, o sea, es mucha tarea para los ciudadanos. Y ahora con el tema de redes sociales, que todo va rápido y que la información es muy accesible, el que no sea esa información clara o que no te dé la página la usabilidad que debiera tener, entonces pues te quita, ya desistes, como ciudadano dices, ay, bye, todos son una bola de tra, ¿no? Entonces, no, yo he sido 2 veces eso y todos me reclaman y todos me pagan la comida, el salario y todo, la gente te reclama. Entonces, yo creo que podemos ir caminando hacia allá. También creo que sí, las variables de medición son importantes. La productividad por legislador, por ejemplo, en el tema legislativo, sí es complicado porque decir algo, las iniciativas, y vamos a poner un ejemplo a nivel federal, ahí un compañero de la Cámara de Senadores de aquí de Luis Donaldo, Gerardo Fernández Noroña, que es muy público, es muy popular en algunos sectores, fue presidente, sí, nuestro representante ante Palestina, al pueblo palestino. Pero además de ser presidente de la mesa directiva del primer año, no ha presentado una sola iniciativa. Entonces, son casos que ya lleva 1 año de turista legislativo, y no ha presentado una iniciativa. Entonces, hay que ver bien los parámetros, pero sí creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Me parece muy enriquecedor lo que comentaba Mariana de las cosas o las experiencias, las buenas prácticas que hay de otros ejercicios que se han hecho a nivel nacional. Y sí creo que hay manera también de que este tipo de seguimiento que dé la plataforma Cómo Vamos va a contribuir para que para que al menos la mayoría de las personas que integran la legislatura lo vean como un reto o un incentivo para hacer cosas mucho más, pues digamos, con más fondo. No podemos evitar lo que comentaba Lorena, el tema que va por lo político, porque además pues vives de la popularidad, porque a lo mejor te vas a reelegir, que esta sería la última elección, la del 27 para reelección, pero si no vas a reelegirte, vas a otro cargo político porque haces carrera, y en eso, pues también implica que tenga que cuidar la imagen pública. Entonces,
yo creo que sí hay factores que van a ayudar mucho para mejorar, hacer visible otras cosas muy importantes como la auditoría superior, que un poco pasa velada, mucha gente no sabe que es un órgano de control del Congreso del Estado y que es muy importante para poder dar seguimiento de la cuenta pública. Entonces, yo creo que hay muchas cosas muy importantes que se pueden sacar de este ejercicio, muy enriquecedoras. Creo que además va a ayudar también para cambiar un poco la imagen para bien del Congreso, porque la gente no sabe lo complejo que es. Decía Mariana, es que salía en la nota de que algo pasó mal en el Congreso o algo muy público, pero no se ve todo el trabajo de las comisiones, todas las cosas que se están haciendo. Y bueno, pues eso es importante, porque la verdad es que sí es complejo, hay un trabajo detrás importante y Hermida como oficial mayor lo sabe, pero también creo que algo que podríamos sacar de aquí muy enriquecedor sería la formación, que era también algo que tú hablabas. Necesitamos que los órganos que auxilian de los que están integrados el Congreso tengan personal de carrera, porque llegamos y según llegan las mayorías se van cambiando a los equipos. Aquí también está el diputado, yo le voy a decir el señor Mueblero, como es conocido popularmente, pero la verdad es que necesitamos cuerpos sólidos. Aquí en Zambrano también los saludo, a Paola, a todo el equipo MC, la coordinadora, y la verdad es que necesitamos que haya cuerpos sólidos. Si no tenemos órganos de carrera es muy complejo, y también al legislador le hacen la vida complicada, porque tú llegas con un equipo de asesores, pero quien al final realiza los dictámenes, está revisando que se cumpla con el protocolo, con la norma, que se tenga perfectamente cuidado los detalles, es el Centro de Estudios Legislativos, y me parece que ahí es donde tenemos también un área de oportunidad interesante en el Congreso del Estado. Y hasta aquí voy a dejar mi participación para seguir. Gracias. Gracias, Ivonne. Y justo ahí quiero una reflexión final para cerrar de cada una de ustedes, empezando con Mariana, de lo general a lo particular, porque creo que ha sido muy enriquecedor escucharlas sobre las complejidades, los retos en la práctica y la importancia, pero si ustedes pudieran elegir un par de cosas a ponerle atención a la dinámica legislativa, y sobre todo tú, Mariana, con tu experiencia, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que atendiendo también a lo que cuenta Lorena, me parece que su primera pregunta es fundamental. Creo que nuestros marcos jurídicos, la verdad es que constriñen mucho el trabajo legislativo, y me parece que ya no podemos seguir con esa dinámica de unas leyes que no van con el contexto social, político, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la ley orgánica del Congreso ha tenido muchas reformas, pero básicamente es de la transición a la democracia, y la verdad es que ya no funciona. Con este nuevo contexto de ultramayorías en el Congreso Federal, la verdad es que nos queda chica, y por eso estamos haciendo una labor desde sociedad civil y con algunos diputados, tanto de Morena como de MC, etcétera, una alianza amplia para cambiar creo que hay que cambiar las reglas. Por ejemplo, ¿no? Decía Lorena, el tema de los equipos, ¿no? No puede ser, no podemos tener congresos débiles. Necesitamos servicio profesional, y eso no quiere decir que no haya espacios para las personas que les acompañan, no en su labor política. Hemos reflexionado en estas mesas que iniciamos en la Cámara de Diputados, y por supuesto que es un servicio profesional mixto, combinado entre personas que saben de técnica legislativa, de participación ciudadana, ¿no? Que saben muchas cosas que se requieren específicamente de los congresos, y las personas de confianza de los representantes populares, ¿no? Es una combinación de ambas, pero todos los esfuerzos que se han hecho se vienen abajo y depende todo de la voluntad política de la mayoría, ¿no? O de los pactos políticos populares, en fin, no podemos estar dependiendo de la voluntad política. Entonces me parece que los marcos jurídicos son
o sea, necesitamos modernizarlos, necesitamos hacerlos más flexibles, necesitamos transitar hacia los datos abiertos para que no tengamos que tener ni hackear, ni tener programadores, ni equipos enormes que revisen uno por uno los reportes, porque incluso les voy a decir algo, sus propios asesores y asesoras han de sufrir horrores con el PDF, con el no sé qué, no hay archivos editables, o sea, su labor se la pueden hacer ustedes más sencilla y también a la sociedad civil que les acompaña y los fortalece y que los acompaña en su labor de representación, ¿no? Y pues eso, yo creo que la revisión de los marcos jurídicos, entender que con estas, o sea, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, ya no hay información que no se sepa. Entonces, sí les obliga, pues ni modo, están en el escrutinio público y necesitan ser evaluados. Y entonces necesitan cambiar esta noción también de representación política. El voto no es suficiente, necesitamos participación y hay un montón de metodologías y hay un montón de ejemplos en otros lados. Un ejemplo maravilloso que estamos intentando meter en esta iniciativa de ley orgánica del Congreso es como el laboratorio Hacker en la Cámara de Diputados de Brasil. O sea, es un centro que desde adentro del Congreso capacita a las personas legisladoras, a sus equipos técnicos, a las personas de servicio profesional para que entiendan la representación desde la participación, cómo incluyes a la sociedad. No es que justamente porque ahí acabas con esos vicios de pasó algo mediático y ahí llega el diputado bien impetuoso a poner una iniciativa sobre no sé qué, que la viabilidad, la relevancia, nada, ¿no? Entonces, si tú pones un marco de, oye, ¿por qué no vas a tu distrito y en vez nada más hacer territorio, o sea, y ser gestor, que no es ser legislador, ¿no? ¿Por qué no haces talleres participativos para, con la gente, armar tu agenda? Que te diga tu propia las personas de tu distrito, este es el tema y el problema relevante y seas una persona relevante que resuelve sus problemas, pero con las personas. En fin, hay un montón de metodologías, me parece que es abrirnos a la perspectiva de nos conviene muchísimo tener un Congreso con muchísima legitimidad y que las personas dejemos la verdad de pensar, sí somos demasiados, pero al menos ¿cómo sería tener una relación ¿no? más estrecha con tu representante? Eso tiene un vínculo político mucho más fuerte que tener un presidente que no te va a resolver nada, ¿no? Entonces, me parece que hay que cambiar esa fórmula. Las redes llegaron para quedarse, o sea, necesitamos dar ese cambio en la representación política y creo que es con la participación y cambiar nuestros marcos jurídicos. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Muy interesante verlo desde el punto de vista del marco general. Tú ya, Ivonne, adelantabas la necesidad de fortalecer al cuerpo profesional de carrera, pero viéndolo un poco ahora a la distancia en la que estás, ¿qué otro punto u otro par de puntos te parece focal a ti el intervenir para mejorar la dinámica legislativa? Claro, yo creo que fortalecer la página del Congreso. En la legislatura 75, yo recuerdo muy bien, Claudia Tapia, activista férrea, estaba insistiendo en que se publicaran, por ejemplo, información de las personas desaparecidas en el portal. Bueno, eso es algo de lo que se puede hacer, o sea, cosas que a la ciudadanía le inviten uno a ver cosas, información importante dentro del propio portal. Pero además yo diría que se puede subir también, por ejemplo, y aquí era algo que mencionaba el equipo, sobre mesas de trabajo. O sea, ¿qué mesas de trabajo se realizaron? ¿Sabes? Como una síntesis de lo que sucedió, los temas que están discutiéndose para que la gente pueda participar en este tema de parlamento abierto, que la gente diga, muy bien, que se publiquen las fechas en las que van a ser las mesas. Si está el calendario, pues todo el calendario, la gente se organiza y puede asistir y empaparse más de los temas, ir a dar su opinión especializada, porque hay mucha gente que tiene conocimiento y otros tienen opiniones claras sobre la atención a las diferentes problemáticas del Estado y que se debe de legislar y que el Congreso lo está viendo y ya no les sorprende después cuando ya se realiza ya se hace la aprobación de las iniciativas o ya se publican los decretos. Entonces yo creo que
Yo creo que ahí es un ejercicio que conviene a todos porque además públicamente da esta exposición legislativa y políticamente también es un elemento para que la diputada o el diputado regresen a su distrito y digan, está mi trabajo, lo pueden ver, pueden participar. O sea, también son elementos que contribuyen a la función política del legislativo. Entonces, me parece que si se pueden transformar cosas desde la página sería sensacional, y la otra es la comunicación hacia afuera. Estamos en el mundo de las redes sociales y creo yo que la actividad del Congreso es prácticamente nula. O sea, hay que hacer reels, hay que hablarle a la generación Z, que ahora está muy de moda. Hay que hablarle a ese público que está en TikTok, que está en X, que está en Instagram, que están viendo cosas y se van enterando por pequeños reels de lo que está haciendo el Congreso. Entonces, independientemente de que yo esté scrolleando todo el día, de pronto los voy a ver y voy a decir, qué interesante, oye, este tema, bienestar animal, me interesa. Oye, ya me enteré que hicieron esto, ¿sabes? Desde, obviamente, pues lo formal que puede hacer el Congreso y dándole ahí pluralidad, que eso también es muy importante. A mí me ha tocado ser minoría en las 2 legislaturas que he participado y pues es aplastante. La mayoría llega y no, y ni pío puedes decir. O sea, entonces creo yo que esto ya darle pluralidad al Congreso es importante porque le da visibilidad a todos los grupos y además la gente se va enterando de qué está pasando, y creo que eso es algo que se ve bien y que sería muy enriquecedor para ambas partes. Muchas gracias, Ivonne. Sin duda son temas importantes y pensando con estas reflexiones tanto de Mariana y de Ivonne, Lorena, en la realidad que tú estás viendo en el Congreso con varias conversaciones que hemos tenido y que han tenido entre ustedes, para ti, ¿cuáles son un par de puntos nodales tanto para mejorar el Congreso como para mejorar el puente, que es lo que mencionaba mucho Ivonne y Mariana, de entender diferente la representación? Sí me gustaría decir que es una gran reflexión. Lo hemos hablado y reitero el tiempo que le han dedicado Armida, Perla, Sandra, José Luis y diferentes legisladores a retroalimentar este ejercicio. Esperamos seguir contando con su colaboración para hacer una buena evaluación. Bueno, puntos extra por participar. Pero no es fácil cambiar, creo, el chip de que es una representación más dinámica y más cercana con la gente, más allá del ejercicio de la gestoría tradicional como se ha entendido en el Congreso local. Entonces, en esta oportunidad, porque así lo vemos al final, como una oportunidad de tender un puente diferente entre la ciudadanía. Para ti, ¿cuáles son esos puntos focales y cerrar con tu reflexión esta primera conversación sobre el tema? Gracias, Luis. Insisto yo en la complejidad de decir estos son los parámetros que deberían de evaluar del Congreso o del congresista. Pero creo que sí hay temas puntuales que podríamos ver cómo están reflejados. O sea, para mí, punto número 1 es ver el empate de las leyes con el presupuesto. O sea, si la ley de educación tiene un capítulo en el presupuesto, la ley de movilidad tiene un capítulo en el presupuesto, la ley de salud tiene un capítulo en el presupuesto, la ley de desarrollo urbano tiene un capítulo en el presupuesto. Porque si no, no van a pasar, no se van a materializar, punto. Me acuerdo también, mi hija una vez que hicimos un foro de movilidad me dijo, oye, tu nueva ley está bruta, nomás que si a mí no me pones presupuesto no voy a cumplir con nada de eso que acabas de decir. Y pues tiene razón, o hace poquito que salió la nota de que se va a obligar a los municipios a renovar la señalética. Está decir el municipio, pues dame dinero, o sea, mándame recursos, si no, ¿dónde lo voy a hacer? El ejemplo que puse ahorita de las escuelas, y así podemos sacar una larga lista de pendientes. Entonces, para mí, un factor importante a evaluar es si se está empatando la legislación con un tema presupuestario, para que esas leyes tengan algo con que materializarse. Y eso vuelve a lo mismo, eso no depende del diputado. Y es que al final, no me quiero lavar las manos, pero yo no sé si sea oportuno evaluar por diputado
o el trabajo del Congreso en general, o sea, de como cuerpo colegiado que somos. Y entonces medir por atributos generales de lo que el Congreso como ente general logra. Otro punto importante para esto, además del presupuesto, no vayan a pensar que ando aquí de radical, pero en Nuevo León tenemos 176 leyes. Sin embargo, muchos de nuestra legislación ya es obsoleta o son Frankensteins que tienen N cantidad de modificaciones. Que si avanzáramos en pasos para hacer un Congreso Constituyente en Nuevo León. Ya lo hizo la Ciudad de México, obviamente con el propósito de hacer la Ciudad de México, pero pues nuestro marco no está tan vigente o tan actualizado como para que sigamos haciendo modificación sobre la modificación y quizá… Ivonne, por favor. A lo mejor es el momento de evaluar tener un Congreso Constituyente en Nuevo León que podamos hacer desde una, ahora sí, formal nueva Constitución hasta las leyes que, como bien decías ahorita, tenemos que hacer a la realidad que vivimos en 2025. Entonces, por ahí serían mis 2 reflexiones. Y la bomba. Pues muchas gracias, agradecemos muchísimo su participación. Reiteramos la invitación a las y los legisladores, agradecemos mucho el tiempo de quienes están aquí escuchándolo directamente. Invitamos a quienes no están a sumarse a esta conversación, porque al final creo que en lo que coincidimos es que Nuevo León necesita un mejor Congreso, un mejor marco normativo, una forma distinta de relacionarse entre comunidad y legisladores, así que esto lo vemos apenas como el primer paso de muchos y agradecemos su interés, Mariana, Lorena e Ivonne, en particular su participación en el panel de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A nuestros asistentes les pedimos mantenerse un momento en sus asientos y a nuestras ponentes a ponerse de pie para poder hacer la toma oficial de la fotografía. Muchísimas gracias. Así damos por concluida esta primera edición de Rumbo a un Mejor Congreso y les invitamos a acompañarnos próximamente en nuestros eventos de evaluación, gobernador y alcalde, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias y excelente tarde a todos y a todas.